Bueno, y hablando de excelencia, en nuestra cocina, como siempre, se engalana con su presencia. Y vale decir que hoy tenemos un menú que a mí me encanta particularmente, Sí. pero lo va a decir él. Distinto. Y distinto, ¿eh? ¿Distinto? ¿Qué? Claro, Ay, porque ¿puedo? no es... Ya quiero saber. Bueno, no quiero... ¿Puedo Spoilear. spoilear? Uno dice zapallitos rellenos. ¡Ah, qué rico! Y ya se te viene automáticamente rellenos de qué. ¿De carne? Ah, No, ¿de qué? por ahí venía la diferencia. Correcto. Con esto ya les decimos todo. Les decimos, Jesús Graña, bienvenido, Jesús. Buenas tardes, compañía. Bienvenida a la primavera en este 1 de septiembre. Aparte con todo este calorcito lindo que hace la diferencia. Julio se quedó mirando zapallitos rellenos de qué. Efectivamente, zapallitos van a ver rellenos de carne, con un saltadito de cebolla y demás. Pero como tenemos algún compañero que también es vegetariano, vamos a hacer una versión de estos zapallitos rellenos de lentejas. Así que tenemos por un lado unos zapallitos veggies rellenos de carne picada, panceta, todo lo que Dios manda. Y por otro lado unos zapallitos un poco más vegetarianos, rellenos de unas lentejitas ya prontas, mezcladito con queso y también gratinados al horno. Aquí con Tuti ya estoy aprontándome los zapallitos, pero antes de comenzar la receta tengo un consejito para darte. Ahora todos tienen un Macro cerca de vos, porque Macro inauguró su nueva sucursal en la ruta 5, kilómetro 22. Cuanto más compras, menos pagás, porque Macro es negocio. Bueno, seguimos con la receta del día de hoy. Tengo ya adelantada aparte la receta, zapallitos, que ya me los ahuequé, que ya los tengo sin la parte de su interior. Zapallitos que generalmente comento lo mismo. Cuando hago recetas con zapallito, prefiero trabajar con zapallitos crudos y llevarlos al horno crudo. Normalmente nuestras abuelas hervían estos zapallitos de antemano o los marcaban en agua caliente y después los rellenaban. Yo personalmente creo que si hacemos eso, los estamos cocinando 2 veces, no hay ninguna necesidad. Entonces yo prefiero hacer por un lado el relleno, trabajarlos así en crudo, llevarlos al horno y de esta manera los zapallitos quedan como más turgentes y más ricos. Tengo 2 recetitas. Por acá tengo ya saltado algo de cebolla, un poco de pimientos de piquillo, el interior de los zapallitos, que es fundamental no descartarlo, que lo tengo por aquí, que ya lo piqué todo chiquitito y demás. Nunca se descarta la parte interior del zapallito. Entonces ese va a ser nuestro relleno veggie del día de hoy. ¿Por qué veggie? Porque voy a trabajar con unas lentejas de los amigos de Sidaco, que ya la tengo por acá, y se las voy a agregar a esta preparación que tengo por acá, y vamos a rellenar uno de los zapallitos, una parte, lo vamos a rellenar con esto justamente, con cebolla, pimientos de piquillo, la parte interna de nuestros zapallitos y estas lentejitas de Sidaco que ya vienen prontas, que ya tienen sal y demás y quedan muy ricas dentro de un relleno de zapallito. Crean que los vegetarianos, este es un plato que les va a gustar bastante y mucho. Me voy a apartar esto por acá, vamos a poner esta asadera aquí, me voy a agarrar un pañito por acá abajo para ya retirar esta primera preparación, porque lo único que necesitaba hacer era calentarla solamente, porque justamente al estar las lentejas prontas no necesito para nada seguirlas cocinando. Me voy a apagar este fueguito de por acá y vamos a seguir entonces con nuestro relleno de carne. Cebolla, un poquito de pimientos de piquillo de Sidacos que se los voy a agregar también así de esta manera. ¿Qué me van a aportar estos pimientos de piquillo? Van a dar un gustito ahumado, dulzón que tienen clásico de los pimientos y le van un poquitito de humedad. Este relleno es un poco más power, es el que vamos a hacer más convencional. Una muy buena cantidad de panceta ahumada para adentro, de esta manera, y la vamos a sellar también a la pancetita. Vamos a revolver de esta manera y vamos a dejar que se selle un poquitito esta panceta, que largue la grasita del tocino, que va a hacer que este plato sea más sabroso aún. Yo ya le eché un poquitito de sal, pero obviamente si estamos trabajando con panceta, ya sabemos, lo hemos comentado un montón de veces, la panceta tiene una alta cantidad de sal o de sodio, con lo cual seamos cautelosos a la hora de agregarle sal. Voy a traerme esta asadera por acá. A esta asadera le voy a agregar un poquitito de este spray de la línea de Carbonell, que me permite justamente agregar un poquitito de aceite de oliva en la parte de abajo, sin necesariamente, vuela la nube de spray, sin necesariamente agregar una gran cantidad de aceite. Lo único que quiero es que mis zapallitos no se peguen en el fondo. Mientras tengo esos zapallitos ahí, o sea, ese relleno ahí de carne, que se sigue saltando de esta manera, lo vamos a dejar un poquitito más, le voy a bajar el fuego. Voy a volver a mi relleno vegetariano que tenía por acá. Habíamos dicho que tenía cebollas, pimiento de piquillo, la parte de adentro de los zapallitos y lentejas. ¿Qué le vamos a agregar para que tenga un poquitito más de gusto y de power? Un buen puñado de queso parmesano así de esta manera. Por eso también a este otro relleno no le voy a agregar mucha sal, porque de vuelta la sal que va a necesitar este relleno para quedar bien sabroso se le va a aportar mi queso parmesano.
Ideal, si en casa vamos a hacer esto, es hagamos los rellenos, dejemos que se enfríe y coloquemos el relleno dentro de los zapallitos frío. ¿Eso es qué va a hacer? Que cuando los zapallitos vayan al horno y se cocinen, si el relleno está frío, va a demorar más en cocinarse. La parte de afuera del zapallito va a estar crudo y el relleno no va a explotar. Si nosotros metemos de una el relleno caliente dentro de estos zapallitos, seguramente a los 10-15 minutos de horno empieza a salir el relleno hacia afuera, que es algo que no queremos. Ya me voy a venir con el resto de la parte que tengo interna de los zapallitos. Nunca descartamos esto para este saltado. Esto va a hacer que largue un poquitito de agua, por eso también no lo agregué en el inicio, no lo agregué con las cebollas y con los pimientos de piquillo, porque si no me iba a aguar un poco la preparación y pierde ese gustito que yo quería tener justamente de saltado de la panceta. Vamos a revolver bien por acá mientras se sigue cocinando esta partecita, y en breve, cuando acá esto entre a cambiar de color y demás, ya le vamos a agregar la carne picada para que se cocine un poco, porque siempre decimos lo mismo. Si vamos a trabajar con carne picada que va a ir al horno, no tenemos que esperar que la carne quede hiper cocida y muy marrón, porque de vuelta se va a cocinar en el horno y no va a quedar como cocida 2 veces y no va a ser necesario. Me vengo entonces para mi relleno vegetariano, zapallito ahuecado al cual no le agregué nada porque el relleno está bien sabroso, y vamos a empezar a rellenar con este, valga la redundancia, con este relleno de lentejas, pimiento de piquillo, cebollas y esta cantidad rica de queso parmesano, nuestro zapallito. Y así lo vamos a ir colocando por acá. Yo me reservé las tapas porque lo hago en dos etapas a esta preparación. Lo meto al horno, lo dejo cocinar aproximadamente 10-15 minutos de esta manera con la tapita. Cuando veo que se cocina y todo y que el relleno queda compactito, le saco la tapita y le vamos a poner en una segunda oportunidad una fetita de queso Dambo por encima para que quede gratinadito ese queso por encima. Generalmente, por lo menos mi vieja y mi abuela, lo que solían hacer era hacer una salsa blanca. Yo no soy muy fanático de la salsa blanca, pero básicamente porque lo único que le agrega la salsa blanca en este caso a estas preparaciones es estirarla, hacer que rinda más la carne o que rinda más el relleno, y a su vez, como estamos ingiriendo una harina que está diluida con leche y con manteca, eso hace que sea más llenador también. Yo personalmente prefiero trabajar o con verduritas adentro o que tengan directamente la carne picada que necesitamos. Salsa blanca dejémosla para algo que se vaya a gratinar, para el día que hagamos unas pencas de acelga y las que ya vamos a llevar al horno gratinándolas. Ahí sí está bueno agregarle una buena cantidad de salsa blanca por encima y llevarla al horno. Si no, adentro de los rellenos, adentro de los pasteles, adentro de las empanadas, generalmente es una manera de estirar la preparación. Mientras les comentaba esto, me rellené ya 4 zapallitos porque vamos a hacer 4 y 4. Vamos a hacer 4 veggies y 4 de carne. Estos 4 ya los tengo por aquí. Le voy a poner la tapita por acá arriba y vamos a hacer así. Córrase para ahí y me voy a ir hacia mi cacerola con la carne picada que le voy a empezar a agregar al relleno de carne para que se cocine. De vuelta lo mismo, estoy trabajando con una carne picada muy magra. La idea es, si vamos a hacer un relleno de algo y va a ser lo fundamental el relleno en eso, trabajemos con carne picada magra. ¿Cuál es la diferencia a la hora de trabajar con una picada convencional, un poco más barata? En las picadas más baratas nos vamos a encontrar con una cantidad de grasa del 20, del 30%, que cuando cocinemos esto y 2 veces, lo único que nos va a alargar es esa grasita hacia afuera y vamos a perder calidad de relleno y ante todo cantidad de relleno, porque esa grasa va a quedar en el fondo de la asadera. Así que en lo posible, trabajen con carne picada magra, y en este caso yo lo único que voy a necesitar, aparte de aumentar un poquito el fuego, es que esta carne se mezcle con el resto de estos ingredientes, aunque quede un poquitito cruda, y es como les decía, con esta misma carne picada de esta manera apenas cruda, yo voy a empezar a rellenar nuestros restantes zapallitos. Hacemos así, mezclamos bien, le estoy dando un poquitito más de power a nuestro fuego. Le voy a agregar ahora sobre el final un poquitito más de queso parmesano. Ahora le voy a condimentar un toquecito de condimento verde, un poco de orégano, y en este caso que tengo solamente la panceta pero no hay ninguna otra cosa grasa, apenitas un pelito de sal y no mucho más que eso. ¿Por qué en el relleno veggie tampoco le agregué más cantidad de sal? Porque las lentejas de la línea Sidaco, en especial esas que estoy trabajando hoy, ya vienen con sal, entonces no hay necesidad de agregarle un extra de sal. Y acá de esta manera terminamos de mezclar nuestros ingredientes. Yo no sé si se ve en la cámara de encima, pero la carne todavía tiene algunas partecitas en la cual está roja, o sea, está como, no voy a decir que cruda del todo, pero no está terminada de cocinar. De vuelta, esta vez va a ser una preparación que dentro del zapallito va a ir al horno y vamos a intentar que se termine de cocinar adentro del horno.
¿Qué es lo bueno que tiene hacerlo de esa manera? Los juguitos que va a ir largando esta carne y demás, en vez de liberarse en nuestra cacerola, se van a liberar adentro del zapallito, con lo cual ese zapallito desde adentro hacia afuera va a ir teniendo mejor sabor, mejor gusto, porque todo ese poquitito de grasa que va a largar la carne, más de la panceta y demás, va a ser parte del líquido que va a cocinar nuestro zapallito de adentro hacia afuera. Ya casi tengo pronto este rellenito, lo único que estoy haciendo es dividiendo bien la carne picada para que no me quede ninguna parte apelotonada. Obviamente no está cocida todavía esta carne, o sea, le falta un pelín. Cuanto más si la quisiera terminar de cocinar, y por lo menos unos 10 minutos más hasta que levante temperatura total. Pero, como les comentaba, es algo que no lo vamos a hacer. Me voy a agarrar otro pañito de por acá. Vamos a hacer así, vamos a dejar estas tapitas acá. Y ya me voy a traer esta otra olla, apagando nuestro fuego, para arriba de esta asadera. Estaba caliente el manguito. Y no se notó para nada cuando lo largué así de rápido. Hacemos así, mezclamos entonces toda nuestra preparación, a la cual también le voy a agregar un poquitito de queso parmesano. Acá es donde viene la parte fundamental que si queremos en esto, que es dejar que se enfríe. Si nosotros dejamos que se enfríe, este queso parmesano no se va a derretir como se va a derretir ahora en esta parte, sino que se va a derretir dentro del zapallito. Por eso sería fundamental que si en casa estamos haciendo esto, dejemos un ratito la carne hasta que quede un poquitito más fría y ahí recién le agregamos el queso parmesano para que no se pierda, para que no quede diluido dentro de la preparación, para que cuando uno corte un bocadito de este zapallito, aún se encuentre esos hilitos de queso derretidos en la parte de adentro. Terminamos de mezclar bien nuestro relleno y ahora sí me voy a ir colocando el relleno adentro de estos otros zapallitos. Hacemos así de esta manera. No les agrego a los zapallitos nada, ni sal ni nada, porque justamente nuestro relleno es muy sabroso y muy contundente. Hacemos así, me voy a dar vuelta la asadera y empezamos a colocar de la misma manera que los veggies los zapallitos de carne. Le voy a colocar 2 cucharadas más por acá y ahora lo único que nos resta es mandar esta preparación al horno. Un rico ya perfumito a zapallitos. Vamos a la receta. ¿Qué dijo José Enrique Leiva? ¿Qué dijo? Septiembre. Septiembre. Yo escuché septiembre. Receta, por Yo favor. escuché con P, no sé, rarísimo. Vamos a ver la receta de estos zapallitos vegetarianos y de carne. Para estos zapallitos rellenos utilicé 8 zapallitos, 2 cebollas, un pimiento de piquillo, una lata de lentejas, cuarto kilo de panceta, 3/4 kilo de carne magra, una salsa de tomates y ajos, 250 gramos de queso parmesano, 250 de dambo y aceite carbonel extra virgen, cantidad necesaria. Bien. Yo aprovecho Me mientras encanta cuando dicen atrás. cantidad necesaria, me encanta eso. Pues en realidad, convengamos que los que cocinamos con aceite de oliva somos bastante groseros como comparando con pero la viste gente que eso te normal. pasa con el aceite, porque con el aceite común no, pero con el de oliva Es que gusta. es como que, como que este muchacho lanzás, acá? digo, ¿qué pasó atrás? 8 zapallitos y gente que hay 3. Buscando el resto, ¿qué pasó? Claro, estoy buscando. ¿Qué pasó con el resto? Aprovecho el bloque anterior solamente para hacer un saludito. Mi hermano era un jugador de Plaza Colonia, era el capitán, Ivo Calleros. Felizmente lo acaban de contratar en un pase, se acaba de ir a la Argentina a jugar en Banfield, bueno, bien. con lo cual en este momento hermano, mi hermano ¿eh? Ivo Calleros es el 3 de Plaza Sí, Colonia, claro. capitán de Plaza. Se fue en este momento a vivir a la Argentina y está ahora en este momento jugando para Banfield. Jugadorazo, Así que hermano. Pero felicitaciones. felicitaciones pero a bárbaro. la familia toda feliz que un hermano pasó al fútbol de la No, y Argentina. sobre todo que tenés una casa en Buenos Aires También ahora. en un country con todas las Claro, cosas que le por dan a un eso. jugador de fútbol de allá. Así que Tremendo. todos felices. Obvio. Felicitaciones, Bueno, bien, Ivo, por el obvio. esfuerzo. Y el mayor de los éxitos, como dicen. Efectivamente. Vamos a Pero brindar bien. con zapallitos rellenos.